estaba anclado en medio de la nada. Una corporación sin rostro me había contratado para realizar una tarea específica. Sin violar la confidencialidad, puedo decirte que debía navegar a un lugar determinado en el Océano Pacífico, sumergirme hasta el fondo y documentar todo lo que encontrara allá abajo. Cuando llegué, inicialmente estaba en conflicto. El pago por completar el trabajo fue astronómico, mucho más de mi tarifa normal. Esto por sí solo generalmente atenuaría cualquier temor o duda particular que tuviera. Pero la ubicación que me habían proporcionado era inusual. Estaba cansado desde el principio, sobre todo porque realmente estaba en medio de la nada. La mayoría de los trabajos que conseguía pues eran simplemente frente a la costa de algún lugar, siempre a poca distancia de algún tipo de masa de tierra. Pero aquí, sin embargo, no había nada. Pude ver tierra en ningún lado. Este hecho en sí era bastante desconcertante, pero además descubrí que la ubicación estaba fuera de la red. La ruta de embarque más cercana estaba a cientos de millas de distancia, y la masa terrestre más cerca era el doble. Esta ubicación era un lugar tan remoto como siempre. También me habían dado órdenes estrictas de ir solo, sin un compañero de buceo o incluso un navegador. Esto, estrictamente hablando, no es exactamente legal y sinceramente va en contra de las regulaciones de buceo. El dinero era demasiado bueno. No iba a retroceder en este caso. Intento, como regla general, no imaginar lo que voy a encontrar debajo cuando me sumerjo. Mi imaginación siempre triunfa, sobre todo lo que descubro en el fondo. 9 de cada 10 veces que contratan para saquear un naufragio, por lo general, son partes, artículos perdidos o incluso identificación de algún cuerpo. De vez en cuando puedo rastrear y atrapar algunos animales raros. Pero ese tipo de trabajo no paga muy bien. Debería haber sabido que algo estaba mal cuando llegué. Tenía tantas señales de advertencia, incluso antes de meterme al agua. Estaba tan absorto de la idea del dinero que nunca me detuve a considerar qué hacía allí en ese lugar. Realicé los movimientos necesarios hasta que me puse completamente adecuado y estaba a punto de caer hacia atrás en el azul profundo. Pensé por un momento lo extraño que era el trabajo. Qué inusual fue la solicitud. Siempre fui enviado a recuperarme. Nadie nunca me había enviado simplemente a observar, a documentar algo. Los instintos se hicieron cargo y puse mi regulador en mi boca antes de caer al abismo. Eso es lo que era, de verdad. Un maldito abismo en inmersiones normales. Una de las cosas más desconcertantes que encuentro es cuando la visibilidad es casi nula. Cuando tienes que esforzarte solo para ver tu mano frente a tu cara. La imaginación se hace cargo, esperando que los dientes afilados exploten y te hagan pedazos. Las buenas inversiones le brindan varios metros de visibilidad, tal vez hasta 20. Esta inmersión
fue algo completamente diferente. Pude ver todo, es decir, no había nada. Era como si me hubieran dejado caer en un desierto árido, interminable, y no pudiera ver el horizonte en todas las direcciones. Podía ver kilómetros y kilómetros de desolación absoluta. Un fondo oceánico eterno, sin una sola planta en su superficie. Me sentí tan pequeño, insignificante, como lo había hecho en toda mi vida. En ese momento, este lugar era como si me imaginaba las partes más profundas y oscuras del espacio. No podía entender lo que se supone que había de documentar en ese lugar, si no había nada. Procedí a seguir mi línea de anclaje hasta el fondo. Mis instrucciones eran extrañamente específicas. Precisamente a las 11:23 am debía estar en el fondo del océano en las coordenadas exactas que me dieron y estar listo para documentar lo que sea. El mensaje solo decía que sabría lo que era cuando lo viera. Miré mi reloj mientras descendía y aceleré el paso cuando vi que solo tenía 3 minutos para llegar al fondo. Mientras medía metódicamente cada respiración, no pude evitar mirar a mi alrededor. Creo que nunca en mi vida había estado en una inmersión con tanta visibilidad. Y lo odiaba. Lo odiaba demasiado. Sentí como si hubiera caído en un mundo extraño. Tuve la abrumadora sensación de que me estaban observando. Lo prometo. Como si fuera el pez en la pecera. Constantemente miraba hacia aquí y hacia allá, consciente de que lo que fuera a suceder iba a suceder pronto. Me estremecí cuando comencé a alcanzar profundidades donde los rayos del sol no lograron penetrar. Cuando llegué al fondo, con 1 minuto de sobra, mi dispositivo de grabación personal había estado filmando desde que me metí al agua. Y en ese punto, agarré mi cámara y la preparé tomando algunas fotos. Para asegurarme de que mis ajustes se ajustaran correctamente, 11:23. Vino y se fue. Todo estaba tan silencioso en el fondo, excepto por mi respiración. Nada más. Y las burbujas que emanaban de mi tanque. He estado en inmersiones, en naufragios donde he encontrado cuerpos en varias etapas de descomposición. Inmersiones rodeadas de cientos de tiburones. Inmersiones nocturnas donde su luz se refleja en los ojos brillantes que pertenecen a criaturas invisibles. Pero nunca una vez me asusté. Nunca. Toda mi vida había estado en el agua, por alguna razón u otra. El agua es parte de mí, una forma de vida. Sentada allí, en el fondo de este páramo yerno, esperando que sucediera algo desconocido. Tenía miedo. Pasaron más minutos cuando la vi. Era difícil pasarlo por alto. La única forma de sombra que podía ver en cualquier dirección lo que era exactamente
era otro asunto. Lo primero que pensé cuando fue que era un submarino, lo que tendría sentido dadas las instrucciones. Estaba tan desconcertado ante la idea de que algo tan grande pasaría por mi lado. He tenido la suerte de observar ballenas azules, el ser vivo más grande de este planeta. Pero sabía que la mayoría de los submarinos empequeñecían a esa cosa. Y hay algo inherentemente aterrador en estar en el agua con algo tan grande. Mis ojos se esforzaban por las gafas. Mi mente no podía conectar la forma con nada. Todavía estaba muy lejos. Era difícil saber el tamaño. Sea lo que sea, parecía estar viniendo hacia mí. La forma comenzó a crecer y crecer. Definitivamente no es un banco de peces. Es demasiado grande. ¿Era una ballena? No, más grande que una ballena. ¿Qué es más grande que una ballena? Tal vez realmente fue un submarino. ¿En qué me había metido? La sombra comenzó a tomar forma. No, no es un submarino. Esta cosa estaba nadando, moviéndose con una fluidez alienígena. Mi mente se dirigió a esas imágenes de tentáculos gigantes que se envuelven alrededor de los cachalotes de cuentos antiguos. Reclamos de monstruos que emergen de trincheras abisales y tragan barcos enteros. La sombra ahora había crecido para llenar casi toda mi maldita visión. No podía respirar. Mi corazón estaba atrapado en mi garganta. Todo mi cuerpo se congeló. Mi temor completo. Supe de una vez que lo que sucedió después no pude enfrentarlo. Cualquier cosa que surgiera de esa sombra no lo abarcaba. Era algo más allá de mí. Y supe entonces que si veía lo que realmente era, mi corazón se detendría. Mi cerebro se sobrecargaría y dejaría de existir. Así que golpeé la cubierta, por así decirlo. Me acosté en el lecho marino con la cara en el cielo y las manos cubriendo mi cabeza. Una reacción instintiva y ridículamente débil. Apreté los ojos tanto como pude, concentrándome en mi respiración. Te dicen en entrenamiento de buzo que debes respirar como Darth Vader, lento y controlado. Límite su consumo de oxígeno. Lentamente abrí los ojos, pero no me atreví a levantar la cabeza. No quería hacerlo. Estaba cerca ahora. Traté de calmarme. Mi respiración era demasiado rápida, demasiado superficial. Estaba desperdiciando el oxígeno. Respiraba más despacio, era mi objetivo, pero no podía. Más tranquilo, inhalar, exhalar. No podía escucharlo, pero podía sentirlo. Estaba sobre mí ahora. Exhalar. Se sentía tan cerca que probablemente podría haberlo tocado si hubiera levantado un poco la mano. Pude sentir cuán grande era esa cosa. Cómo se te cae el estómago mirando los rascacielos
Inhalar. Estaba temblando más por miedo que por las profundidades frías y aplastantes del agua oscura que me rodeaba. Me abracé a mí mismo, tratando de sacar calor de mi propio cuerpo. Exhalar. Aún estaba sobre mí. No podía decir si se había detenido o si era simplemente de un tamaño tan colosal que todavía seguía pasando por mi lado. Inhalar. Luego hizo un sonido que nunca olvidaré. Un sonido que me despierta en medio de la noche. Sábanas empapadas de sudor. Fue algo profundo y brutal que sacudió mis huesos, como montañas rompiéndose, la tierra crujiendo debajo de mí y tragándome entero. Me puse a llorar y luego se acabó. Sabía que se había ido, incluso antes de abrir los ojos. El sol atravesando las nubes de tormenta. No me molesté en mirar a mi alrededor siquiera. Nadé con una urgencia que no sabía que poseía una velocidad tan grande por un miedo tan aplastante. Demasiado rápido. Estaba subiendo demasiado rápido. No me estaba descomprimiendo correctamente. Había sido demasiado profundo durante demasiado tiempo. Necesitaba hacer al menos una parada de descompresión para reducir el exceso de presión de los gases inherentes disueltos en mi cuerpo. Si no lo hiciera, cualquier cantidad de cosas podrían pasarle a mis huesos. Todas ellas no son buenas. A varios metros de la superficie me detuve, tentadoramente cerca del aire exterior. Tuve que descomprimir durante al menos 5 minutos para estar seguro. Solo iba a esperar 3, 1 minuto. No quería mirar a otra parte que no fuera al frente. Solo sabía que si miraba hacia abajo, podría verlo. Me sentía tan expuesto, mis pies colgando debajo de mí, suspendidos en el abismo. Intenté no pensar en eso, pero lo que había visto, lo que había sentido, lo que había escuchado, era algo más allá de mí. Algo antiguo, primordial. Fue como un vistazo a otra realidad y mi mente no estaba preparada. 2 minutos. Estaba paranoico, con el corazón acelerado. El sudor se forma a pesar del agua fría. Me atreví a mirar hacia abajo, solo por un segundo, pero no vi nada. No había absolutamente nada. Solo negrura absoluta. No podía ver nada, ni el fondo del océano, ni mi línea de anclaje. Solo oscuridad. Solté un suspiro de alivio, pero solo por una fracción de segundo. Mi cerebro dio vueltas cuando entendí por qué no podía ver nada. Estaba justo debajo de mí. Grité hacia la nada. Olvida la descompresión. Me iba ahora. Salí al aire libre, listo para nadar hacia mi bote, pero no estaba allí. Grité de nuevo. ¿Dónde estaba? Giré la cabeza y la vi a unos cientos de metros de distancia. ¡Qué estúpido! Me separé demasiado de la línea de anclaje. Hice que una carrera loca por eso. La técnica de los nadadores,
se fue a la mierda. Solo una agitación desesperada de extremidades tratando de conducirme por el agua hacia mi bote. Los segundos más largos de mi maldita vida nadando hacia mi bote. Fue toda una vida de eternidades. Estaba esperando el momento para que algo me envolviera el pie y me arrastrara hacia la oscuridad abisal. Cerraba los ojos cada vez que ponía mi cara en el agua mientras intentaba un golpe de bestia. No pude verlo, no quería verlo, pero sé que estaba allí. Todavía podía sentirlo. La enormidad de eso. Llegué a la escalera de mi bote y con una última oleada de energía me impulsé hacia el bote. Recuerdo muy poco después de eso. Estaba justo debajo de mí. Grité a la nada. Los siguientes días eran una nube de recuerdos. Por pura suerte, la guardia costera me encontró. Estaba deshidratado y confundido, y uno de mis rescatistas dijo que me encontraron balbuceando incoherentemente cosas como eso, una y otra vez. Todavía no he enviado nada a mis empleadores. Sé que eventualmente vendrán a buscarme. Realmente no sabré qué hacer cuando llegue ese día. Tampoco he examinado la grabación. Estoy cerca de destruir todas y cada una de las pruebas que alguna vez tuve. A veces me despierto cada medianoche. Siempre el mismo sueño. Estoy en mi cama y comienza a tragarme. Las sábanas sofocan mi cuerpo y me arrastran por debajo hasta que no puedo respirar más. Me arrastran más y más hacia un agujero negro, cavernoso. Y cuando miro hacia abajo, por un segundo antes de que me despierte y grite. En esos momentos, lo que recuerdo, el recuerdo de haber visto algo cuando nadaba hacia el bote, cuando no pude evitar abrir los ojos durante los segundos más fugaces de mi vida. Un ojo, tan grande como una luna llena de cráteres en el cielo negro. Nunca volveré al agua.